Cuando Fredward Neil Thompson nació, sus padres eran demasiado pobres para mantenerlo, así que lo abandonaron en un hogar de acogida. Pero pronto fue adoptado por una nueva familia, los Parrish, una pareja con una niña de 9 años. El padre trabajaba como carnicero y la pequeña Sarah también aportaba algo de dinero como costurera. La madre, sin embargo, era una adicta a las pastillas y al alcohol, que sufría ataques de ira en los que llegaba a amenazar a los suyos con un cuchillo. Al llegar a la familia, el pequeño se convirtió en el nuevo blanco de sus iras. Lo golpeaba cada vez que derramaba el té o se despertaba tarde, cada vez que lloraba o levantaba la voz. Su padre, temeroso de su mujer, no hacía nada por defenderlo. Y por si fuera poco, pronto tuvo que echar una mano en el negocio familiar. Enseguida se dio cuenta de que la carne cruda le resultaba repulsiva. El olor, el tacto de la sangre y las vísceras. No podía soportarlo. Pero cada vez que escapaba de la carnicería, su madre lo golpeaba y reprendía por su debilidad. La única que se acercaba a consolarle era su hermanastra Sarah. Se preocupaba tanto por él y era tan inteligente y bella que Freddy comenzó a sentir algo más. Se enamoró de ella, aunque nunca se atrevió a confesarlo. Por otra parte, su madre empezó a ausentarse de casa, pasaba días enteros fuera. Y cuando volvía, se encerraba en su dormitorio, sin parar de murmurar algo sobre una deuda y la compensación que había que pagar. Pero nunca dijo nada a su familia. Un día, Freddy volvió a casa y la encontró vacía. Vio luz en la carnicería, así que fue allí, temeroso. Al entrar se quedó helado al ver a un hombre grande con una máscara, cuchillos en las manos y el cuerpo ensangrentado. Ah, tú debes de ser el hijo de esa mujerzuela. Ven conmigo. Lo cogió de un brazo y lo arrastró hasta el almacén de la carne, el sitio que más temía. Lo puso frente a una olla humeante, llena de un líquido rojo y espeso. Si quieres salir de aquí con vida, tendrás que comértelo. Agarró su cabeza y la sumergió en el líquido. El olor le resultaba repulsivo, pero de alguna manera el sabor comenzó a gustarle. Empezó a comer sin parar, a pesar de que le dolía el estómago y se sentía pesado. De repente, unos dedos y ojos emergieron flotando del lodo rojo. Vaya, odias tanto a tu familia que has tenido que comértela, ¿eh? Miró a su alrededor y vio las salpicaduras de sangre por todas las paredes. Los habían matado allí mismo. Tu madre tenía una deuda con nosotros y os puso a vosotros como pago. Freddy comenzó a gritar y gimotear y se desplomó en el suelo. El hombre lo abandonó allí, mientras se golpeaba la cabeza contra la pared, como queriendo despertar de una pesadilla. Finalmente acabó perdiendo la consciencia, agotado. Despertó días después en una clínica. Nadie le explicó nada acerca de lo que había pasado, y él fue poco a poco enterrándolo en su memoria. Cuando estuvo recuperado, una nueva familia llegó para llevárselo y darle un nuevo hogar. Eran una entrañable y cariñosa pareja que se preocuparon en darle todo lo que necesitaba, sobre todo mucho afecto. Era una novedad para Freddy, por fin se sentía aceptado. Pasó el tiempo, pero nunca fue capaz de olvidar aquella sensación, cuando comió carne humana por primera vez. La de los animales no le saciaba, y empezó a hacer pequeñas escapadas homicidas en busca de víctimas, casi siempre niños indefensos. Tenía miedo de romper su nuevo equilibrio familiar, pero el hambre en su interior era más poderosa que su voluntad. Un día, su padre volvió a casa y se encontró a su esposa yaciendo en el suelo, con las extremidades medio devoradas, las entrañas por fuera y casi sin cara. A su lado estaba Freddy, arrodillado, con la ropa cubierta de sangre. Se levantó y abrazó a su padre. «Te quiero, papá». El hombre le susurró. «Tú no eres mi hijo. Hicimos bien en abandonarte la primera vez y nunca debimos volver a por ti». Freddy se quedó impactado. Aquellos que le habían acogido con cariño, a los que había atacado, eran en realidad sus padres biológicos. «No te preocupes, papá. Te sigo queriendo». Dicho esto, mordió su cuello lentamente, dejando brotar la sangre. Su padre no se resistió, y Freddy terminó la tarea de comerse su cuello, su vientre y su cara. Al acabar, sintió un profundo arrepentimiento. Todos a los que había querido en su vida, su hermanastra Sarah, sus padres biológicos, ya no estaban. Se los había comido, como si quisiese llevarlos dentro para siempre. Una náusea le brotó de lo más profundo y comenzó a expulsar algunos restos. Se sentía solo y desesperado. Comenzó a vagar por las calles y sin darse cuenta volvió a la clínica donde había estado ingresado. Quizá ese era su lugar, encerrado en una habitación, apartado del resto. Pasó por la zona de maternidad y se fijó en una mujer de entre todas. Sus ojos le resultaban familiares. Cuando se acercó, ella lo reconoció y lo llamó por su nombre.
No había duda, era su hermanastra Sara. Aquella que tanto le había apoyado, de la que había estado tan enamorado. Por fin había recuperado a alguien que le importaba, alguien con quien compartir su vida. Pero cuando bajó la mirada y vio su vientre curvado, le invadió una mezcla de sentimientos. Ira, tristeza, desesperación. La mujer a la que amaba estaba esperando un hijo de otra persona. Freddy la abrazó y comenzó a besarla compulsivamente. «Te amo, Sara». Ella trató de zaparse, pero era imposible. «Te amo y te llevaré conmigo por siempre». De repente, los besos se transformaron en mordiscos voraces, y Freddy empezó a devorar sus labios y sus mejillas. Ella trató de gritar, pero su voz pronto se ahogó y se desplomó en el suelo. La gente alrededor entró en pánico, pero nadie se atrevía a acercarse. Freddy continuó, devorando el cuerpo y las vísceras de Sara. De repente escuchó un llanto infantil y sostuvo a la recién nacida en sus brazos, empapada en sangre. «No te preocupes, Sara y yo cuidaremos de ti. Todos nosotros, Sara, mis padres, todos están en mí». Freddy miró a la gente desconcertada a su alrededor. «No estoy loco, solo tengo hambre». Era una cálida tarde de verano. Mark, un joven de 25 años, se encontraba en la azotea de su apartamento. Le gustaba pasar largos ratos solo, y aquel día en concreto lo necesitaba todavía más. Una discusión con su novia Beatriz le impedía concentrarse en cualquier otra cosa. Mientras vagaba con la mirada a su alrededor, se fijó en una pila de viejos periódicos. Abrió uno de ellos y empezó a pasar sus páginas. Un suceso captó su atención. Informaba sobre la muerte de un joven cuyo cuerpo había sido encontrado con grandes signos de violencia. Le habían destrozado la garganta con algún tipo de garras y también encontraron una marca en su frente. Tras leer aquel extraño suceso, notó un nudo en el estómago. Mark miró a la calle, fijando la vista en la gente que iba y venía, hasta que de pronto un hombre llamó su atención. Aunque era verano y la temperatura era agradable, vestía guantes blancos y una larga chaqueta negra con capucha, junto a una llamativa bufanda a rayas blancas y negras. En un momento dado, el hombre se detuvo y miró arriba, como si se percatara de su presencia. Cuando el joven vio su rostro, se le heló la sangre. Llevaba una máscara, mitad blanca y mitad negra, con una extraña y macabra sonrisa. De repente, la expresión de la máscara cambió y sonreía ahora con mayor perversidad. La figura ladeó la cabeza y en tan solo unos segundos, la misteriosa figura se encaramó al edificio y comenzó a subir por la pared con sus propias manos, que ahora eran fuertes garras de largas uñas. Mark se asustó y se alejó del borde, huyendo hacia la salida. Corrió sin volver la vista atrás y cerró la puerta con fuerza a sus espaldas. Pudo escuchar en la distancia su escalofriante voz. ¿Quieres jugar? Quiero que juegues. Pero Mark ya corría a refugiarse a su apartamento, presa del pánico. Al llegar a su habitación se dejó caer en la cama, dudando de si lo que había visto era real o no. Cuando logró tranquilizarse, el cansancio se apoderó de él, y pronto cerró los ojos y se durmió. Al día siguiente se despertó confundido, recordando vagamente los sucesos de la tarde anterior. Probablemente haya sido un sueño, seguro que fue mi imaginación, pensó. Cuando recuperó la serenidad, se acordó de la pelea con Beatriz, y decidió visitarla para pedirle perdón y hacer las paces. Pero antes de enfrentarse a la situación, debería armarse de valor. Se dirigió a la cocina y rebuscó en uno de los armarios para encontrar una botella de vino. La abrió y vertió un poco en un vaso, pero cuando se llevó la copa a los labios se dio cuenta de que era simple agua. Miró furioso la botella, y de repente una risa familiar rompió el silencio. ¿Te apetece una copa de vino? Mark se sobresaltó, derramando el contenido del vaso. Sin esperar a más, huyó del apartamento a toda prisa y se dirigió a casa de su novia. Estaba muy nervioso y tenía un mal presentimiento. Al llegar a la entrada, golpeó la puerta, pero nadie respondió. Volvió a llamar, pero con el mismo resultado. Desesperado, probó a girar el pomo y la puerta cedió. Dentro, todo parecía en orden. Entró en la cocina, gritando el nombre de Beatriz, pero no hubo respuesta. Se dirigió al comedor, donde encontró una botella de vino abierta en la mesa, la misma que él tenía en su apartamento. En el cuerpo de la botella había una nota que decía: «Siento mucho nuestra pelea, quisiera hacer las paces. Te quiero con todo mi corazón. Mark». El joven tragó saliva, notando cómo se le aceleraba el corazón. No recordaba haberle enviado nada, aunque la nota estuviese firmada con su nombre. Volvió a llamarla, pero otra vez solo hubo silencio.
así que decidió subir las escaleras e investigar en la habitación. Pero mientras subía, una imagen lo dejó de piedra. Beatriz estaba tirada en el suelo, fría y completamente inmóvil, y Mark supo que estaba muerta. Se arrodilló al lado de su cuerpo y notó cómo las lágrimas brotaban de sus ojos. De pronto sintió una presencia a su lado. Era el extraño individuo con aquella repugnante máscara, mostrando una mueca perversa. ¡Qué dulce de tu parte! Exclamó. Se lo bebió y luego murió. Era veneno. Gritó el extraño ser, echándose a reír. Mark entró en la habitación, donde sabía que Beatriz guardaba una pistola. Abrió el cajón de la mesita y encontró el arma. Se dio la vuelta, y la malvada sonrisa del extraño hombre lo recibió. El vino se ha acabado. Dijo burlón. Mark, cegado por la furia, retiró el seguro y disparó. Pero el extraño ser no solo había esquivado el disparo, sino que se encaramó a la pared de la habitación trepando hasta el techo, como había hecho el día anterior. Desde allí arriba pronunció con voz oscura, en tono fastidiado. Eres aburrido. Y con un gruñido se abalanzó sobre Mark. La policía no tardó en acudir al apartamento de Beatriz tras la llamada de los vecinos al escuchar el disparo. Encontraron ambos cuerpos y en un primer registro determinaron que Mark había envenenado a su novia, pero no pudieron explicar qué le había sucedido a él. El cuerpo fue encontrado en un enorme charco de sangre. Su garganta había sido degollada por unas fuertes garras que parecían pertenecer a algún animal. Se encontraron marcas por las paredes y el techo de la estancia, pero ninguna prueba confirmaba la identidad del culpable. Y en la frente de Mark, una misteriosa inscripción.